Muy bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros en su programa Democracia Directa. Me decía mi amigo Aneudi que realmente este programa es un programa como que yo estoy solo, que es un programa coach, ¿qué palabra coloco? Porque, o sea, aquí solamente se escucha la opinión mía. Eh, bueno, está bien, de una sola línea, porque no hay nadie de este lado que pueda debatir conmigo, ni nadie del otro lado, del lado izquierdo. Y lo real es que sí, ciertamente eso es así. Eh, Vamos a ver, porque este proyecto, tengo muchísimas, que lo digo aquí, tengo mucha oferta de trabajo que me están ofreciendo en diferentes puntos de canales de televisión, y no lo había dicho, lo estoy diciendo ahora. Dentro de esos canales está mi hermano y mi amigo Nelson Gutiérrez, que ciertamente quiere hacer algo, pero yo en verdad no tengo tiempo. Y aquí en Informe TV, yo realmente tengo esto como la primera línea para ver cómo se hace algo dependiendo del tiempo y la parte económica que yo tenga para realizar un programa diario, para competir con los grandes programas que hay aquí. Sí, porque desde esta plataforma yo entiendo que se puede. Yo entiendo que se puede, y lo estoy diciendo ahora. Porque esto no es una foda, como lo utilizan los empresarios, que usted no puede decir su fuerza, no puede decir sus debilidades, no puede decir su oportunidad, así, pero no importa. Este tipo de cosas es como yo siempre digo, podemos tratar, todo el mundo tratar el mismo tema, pero he dicho siempre que no es lo mismo que Musiquito, que me gustaba, me encantaba muchísimo cómo él cantaba, un canto con humor y todo ese tipo de cosas. Pero realmente no es lo mismo que Musiquito interpretar un merengue a que lo interpretara Ruby Pérez, por ejemplo, a que lo interprete Héctor Acosta, el Torito, a que lo interprete Fernando Villalona. O no es lo mismo a que el caballerísimo que está narrando carrera de caballo ahí, Simón Alfonso Pérmento, el que está, o sea, no me llega a la mente, es mi amigo conocido, pero no me llega a la mente su nombre, pero no es lo mismo él que Simón Alfonso Pérmento, y quiero que me entiendan lo que quiero dejarle dicho con este comentario, pero tampoco es lo mismo Billy Berroa que Franklin Mirabal, aunque Franklin Mirabal está en un populacho, ciertamente tiene los ratings cuando la pelota invernal de República Dominicana entra en su calor. Franklin Mirabal agarra y copa todo lo que es el ámbito del rating. Pero eso no es una narración, eso es un show, un espectáculo lo que hace Franklin Mirabal. Pero Billy Berroa, no, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Entonces, con esto quiero decirle que no es lo mismo que esa gente hable en el mismo tema que yo hablo, como que lo haga otro. Y no es que lo hagan mal, ni mucho menos, pero yo soy diferente. No me gusta hablar en primera persona ni gastarme de eso, Samuel, pero es así. Así que ya lo saben, señores. En el primer tema que quiero compartir con todos ustedes es el tema del día que se celebró ayer viernes, 30 de mayo de 1961, cuando fue ajusticiado el tirano Rafael Leonidas Trujillo, que llegó, todo el mundo sabe, no le voy a hacer historia del 29 para allá y el proceso de cómo él llegó a ser presidente de la República. No le voy a hacer ese proceso porque todo el mundo lo sabe. Y tampoco me voy a gastar de estar haciendo un repliegue o un despliegue de ese tipo de información, que son informaciones básicas de lo que es la historia de República Dominicana, incluso historia reciente, podríamos decirlo, porque de 1929 a este año 2025, eso son historias recientes. Y podríamos hablarle del
1822 hacia la fecha, o el 1916, 1909 y todo ese tipo de cosas, pero no, vamos a basarnos en ese tipo de situación. Todo el mundo sabe lo que sucedió en ese régimen del Trujillato. Más de 50,000 personas perseguidas, más de 50,000 personas en el conglomerado que cayeron presos, fueron torturados. Varias personas de esas perdieron la vida en esos actos dictatoriales de ese régimen. Y lo cierto es que fueron 31 años más crueles de la historia de la humanidad. Ni Franco, ni ninguno de esos dictadores venezolanos superaron la maldad de ese régimen de Trujillo, donde todos los derechos humanos fueron violentados. Y le digo que más de 50,000 personas fueron perseguidos, torturados y asesinados en ese régimen. Entonces, en el día de ayer se celebraron los 64 años de aniversario de lo que fue el ajusticiamiento de Trujillo. Acontecimiento que se derivó precisamente de las acciones que se cometieron en ese régimen en contra de la población. Y que también los acontecimientos que se registraron a nivel internacional cuando Trujillo ordenó ejecutar a 3 presidentes de Latinoamérica, incluyendo a Rómulo Betancourt. Pero ¿qué sucede? Mientras Trujillo era importante para la potencia, todo estaba bien, sin ningún problema, porque así es que la potencia siempre se ha manejado. Ahora, cuando Trujillo ya fue paulatinamente dejando de ser útil, de ser importante para la potencia, en este caso los Estados Unidos, entonces ya ahí vinieron cosas y casos como el de las hermanas Mirabal, que creo fue uno de los principales casos donde ya se le puso la tapa al pomo con relación a lo que era todas esas acciones criminales y de posesión de la República Dominicana, que incluso posesión que llegó a ser hasta llevar el nombre de Rafael Leonidas Trujillo. O sea, Santo Domingo prácticamente se llamaba Ciudad Trujillo. Oigan bien, hasta eso. Pero Trujillo ya llegó el punto donde hacer un recuento también de cómo se organizó, cómo llegaron las armas con las cuales se hizo la ejecución y cómo llegaron los avisos para que los complotados supieran que ya el jefe iba para San Cristóbal. Todo se dio casimente a la perfección. Y digo casimente porque hubo un enfrentamiento entre los ajusticiadores y la seguridad de Trujillo y el mismo Trujillo. Pero, es lo que le digo, todo el mundo conoce ese proceso. Ahora, lo que todo el mundo no conoce y por qué nosotros somos diferentes a cómo decimos la cosa y cómo la analizamos. Nadie habla de las únicas 3 cosas que Trujillo le tenía miedo en esta vida. Nadie habla de eso porque Trujillo no le tenía miedo a nada. Incluso le declaró la guerra a Alemania. Óiganme qué frescura. Alemania a Japón. Y decía que Fidel Castro era un loco. Cuando en ese entonces Fidel Castro tenía los aviones, los MiG-21, que eran unos aviones modernísimos para la época. Decía que Trujillo era un loco. Pero el punto que nadie habla, y es el punto histórico que según dice la leyenda,
de lo que voy a decir ahora son tres aspectos de la vida de Trujillo. Trujillo le tenía mucho miedo, oigan bien, Trujillo le tenía mucho miedo, y lo voy a decir en el orden de mayor a menor, o de el principio de lo que voy a decir es el menor miedo, y el final del tercer miedo es al quien más le tenía miedo. No sé si me entienden. Trujillo le tenía mucho miedo a los aviones. Trujillo sentía pánico cada vez que tenía que utilizar una aeronave. Para de las pocas veces que salía del país, cada vez que tenía que hacerlo, lo hacía con miedo. Pero Trujillo también le tenía mucho miedo. ¿Ustedes saben a qué? A los rayos, a los relámpagos que caen del cielo. Tenía un miedo feroz a toda esa cosa. Pero un miedo feroz, feroz, feroz a todas esas cosas. Y había un hombre que Trujillo no le tenía miedo a hombre. Había un solo hombre al cual Trujillo le tenía miedo, que cuando lo veía, se lo mencionaban o le pasaba cerca, Trujillo lo esquivaba. Y cuando se encontraba de frente, entonces Trujillo sudaba cada vez que veía a ese personaje, que es un personaje de la leyenda de República Dominicana, y no una leyenda en sí, sino un personaje real. Yo me estoy refiriendo al único hombre que Trujillo le tenía miedo, que se llamaba Chochueca. Y Samuel, que es un jovencito de ahora, de estos tiempos, me preguntará, pero Pichardo, ¿y quién era Chochueca? Porque era de verdad un personaje. Entonces yo le digo a Samuel que Chochueca era un vagabundo que vivía con un saquito atrás, recorriendo todo el territorio nacional, básicamente la zona metropolitana, la capital. No sé, porque no me ubiqué bien, porque realmente la capital en principio estaba aquí en Villa, ¿cómo se llama aquí esto? Aquí Villa, aquí atrás. En Villa Duarte, sí. En Villa Duarte, ahí era que estaba, ahí está Chochueca, personaje de la historia de República Dominicana. Cónchale, Samuel, sin ti yo no puedo hacer esto. Lo voy a decir aunque se vea muy atosigante, porque lo repito mucho, de verdad que sí. Entonces, la capital estaba aquí en Villa Duarte y fue mudada para donde se encuentra, porque en Villa Duarte había mucha hormiga. Pues, señores, oigan lo que son los problemas de antes con los problemas de ahora. Porque había mucha hormiga en Villa Duarte, la capital se mudó para allá, para donde está ahora. Pero bien, entonces Trujillo, cada vez que veía ese Chochueca que puso Samuel ahí, sudaba. Pero ¿quién es Chochueca? Chochueca, ya, excelente, Samuel. Chochueca era un personaje que ciertamente vivía de velorio en velorio, de velorio en velorio, de cementerio en cementerio. Vivía con su saquito siempre atrás, caminando por la calle de la capital dominicana. Pero donde había un velorio, ahí llegaba Chochueca. Le daba el pésame a los familiares y también exigía que le dieran la ropa del difunto para él usarla, señores. Oigan, eso es increíble. La ropa de los difuntos él la cogía, se la daban porque la pedía, y cuando era una dama que fallecía, en verdad no llegué a averiguar eso, qué él hacía con esa ropa, porque se la daban también. Ahora, en ese entonces, cuando venía una gente, un familiar de los pueblos, me imagino yo, no es que sea así, a veces se cambiaban ropa por pollo. Y quizás Chochueca hacía eso, como él no podía ponerse ropa de mujer, y agarraba y cambiaba esa ropa por pollo, y compraba entonces, o vendía el pollo y compraba lo que necesitaba, y así vivía su vida. Ese personaje, Trujillo le tenía miedo y sudaba cuando estaba
al frente de él. Y Trujillo, les repito, no le tenía miedo a hombres sobre esta tierra. Pero Chochueca sí le tenía miedo. Entonces, hacemos algo diferente con este análisis. Totalmente diferente. Y esto que le estoy diciendo, eso usted no lo va a ver en ninguna parte. Y si lo ve por ahí, lo va a ver a partir de ahora. Y eso sí yo me la he hecho. Ahí sí me la he hecho yo. ¿Por qué? Porque ciertamente yo canto diferente. Y tengo que decirlo. El que se moleste, realmente a todo el mundo no le puede caer bien esto que estoy diciendo. Pero son acontecimientos que realmente nadie lo toma en cuenta. Ahora yo sí, porque yo investigo. Y aparte de eso, aunque soy un señor mayor, muy difícil se me olviden, porque aquí yo vengo con apunte, aquí yo vengo con apunte, y Samuel es testigo que está ahí. Pero está bien, déjame ya dejarlo hasta ahí y también dejar de echarme tanto bombo. Adelante, Samuel, con la segunda pausa.